Bueno, hablamos ahora de las expensas. Es tema en las portadas de los diarios en el día de hoy. Impagables, dicen algunos, pero lo cierto es que cada vez hay más gente que se demora en este pago de expensas. Julián, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniela. Bueno, efectivamente, ¿no? Las expensas son uno de los rubros quizás centrales en lo que tiene que ver con las finanzas personales, con la administración del dinero, sobre todo en cuestiones domésticas. ¿Y por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Porque han tenido un crecimiento realmente fundamental a lo largo del último año y ya conforman prácticamente, digo, uno de los 2 o 3 rubros a los que sin ninguna duda hay que atender cuando uno hace las cuentas mes a mes. Hay determinadas características que ha tomado este mercado a lo largo de los últimos meses, al punto tal de que puntualmente quienes pagan expensas hoy en la Argentina son unos 6 millones de personas aproximadamente. Bueno, cada vez han tenido mayor cantidad de dificultades. Esto figura en lo que son los registros de asociaciones de administradores de consorcios, que lo que hacen puntualmente es relevar cuáles son los vecinos que tienen problemas dentro de lo que es cada consorcio y eventualmente ofrecer algún tipo de plan de financiación para que esto no termine con lo que es la ejecución del inmueble, que en algunos casos puede llegar a terminar. Vamos a repasar algunas características y sobre todo vamos a comentar cómo se resuelven lo que son estas especies de situaciones de morosidad que se dan habitualmente dentro de los consorcios. Se calcula que hay un 20% de morosos en los edificios de todo el país. En general, en los últimos años, este índice era del 10%, es decir, 1 de cada 10 integrantes de lo que son los consorcios eran morosos, empezaban a no poder hacer frente a lo que era el pago de las expensas, pero en el último año se ha duplicado al menos. Hay quienes señalan que en algunos distritos, puntualmente en algunas provincias, se ha hasta triplicado la cantidad de vecinos que no pueden pagar las expensas porque obviamente han trepado muchísimo lo que son sus valores por diversas cuestiones que vamos a ir analizando. ¿Sabés qué pasa, sí, Julián? También te agrego solamente esto, pero porque se habló mucho del incremento en los alquileres, por ejemplo, de más del 40% en la primera mitad del año, ¿sí? Ahora aumentará la ABL 38% para el año que viene. Y en el alquiler vos no te podés atrasar porque pero por ahí hay una locura. Te tenés que ir. En las expensas podés acumular algunos meses también. Después hay una descompensación, por ejemplo. En la provincia te cobran una cosa las inmobiliarias, en capital están obligadas a otra. Después, por ejemplo, los alquileres son indexados cada 6 meses, 15%. Y hace tiempo. Sí, se hace impagable. Y no hay una ley que regule eso. O sea, no se han fijado en el problema. Hay un problema de hábitat en Argentina, no tenés una ley que regule el alquiler. Sí. Es una... Bueno, y con el cobro de las inmobiliarias, esto por último, Julián, hubo una disputa en lo judicial muy importante en los últimos meses y se busca penalizar, de hecho, esto para que las inmobiliarias no puedan cobrarte lo que quieran. Más del 5% ¿no? te cobra en la provincia de Buenos Aires, 5% del total del monto del alquiler. Claro, es un mercado que empieza a estar regulado, que empieza a tener algunos límites, puntualmente el caso de las comisiones que vos marcabas, Daniela, y también lo que son los contratos de alquiler que en muchos aspectos lo que prevén son ajustes semestrales. Y la pregunta que nos hacíamos incluso fuera del aire en algún momento con Antonio era, bueno, pero a ver, ¿cómo se están pactando los contratos de alquiler hacia adelante cuando se supone que la inflación va a ir bajando, pero hacia atrás tenés una inflación del 40% en los últimos 12 meses? Juli, hacia adelante es el 15% semestral. Claro, digamos, ahí hay... No está regulado eso. No está regulado, generalmente se está pactando en ese 15%, pero hay que aclarar que obviamente esto queda dentro del marco de lo que es una negociación también entre privados. Entre el propietario y el inquilino. Sí, pero de todos modos siempre abusiva, ¿no? Porque el que va a alquilar un departamento, le gustó, es el lugar donde quiere vivir, tampoco puede negociar demasiado. No puede negociar demasiado. ¿Quién logra que no te aumenten así? Bueno, en ese esquema uno empieza a entender por qué las expensas, como ustedes señalan muy bien, son quizás el rubro que el inquilino o aquel que de alguna manera es propietario pero no llega justamente a fin de mes o tiene que hacer frente al aumento del costo de vida. Bueno, ¿por qué elige las expensas? ¿Y por qué elige las expensas? Bueno, porque hasta hace algún tiempo por lo menos no había grandes penalidades en términos financieros o económicos. Vos podías dejar de pagar la expensa y en algún momento retomabas ese pago. Claro, porque el ascensor no te lo cortan. Claro, digamos, obviamente, digo... La puerta se te abre igual. Sí, vos podés, como dice Daniela, podés seguir pagando el alquiler. Claro, pero en el caso de la expensa, bueno, queda dentro de lo que es un consorcio. Y un dato que generalmente se da es que el resto del consorcio empieza a financiar a aquel que no paga. Claro.
decir, ¿por qué? Bueno, porque el administrador tiene que cerrar las cuentas mes a mes. Si vos tenés gastos que liquidar, los tenés que pagar sí o sí. Ahora, cuando no hay un fondo de emergencia, lo que termina pasando es que el resto de quienes forman parte del consorcio termina integrando una cantidad de dinero mayor para justamente financiar a aquellos que no hacen el pago respectivo. Exactamente. Ahora, también hay una realidad, Julián, ¿no? La mayor parte de los consorcios, el gasto más importante en los barrios es la seguridad y en los proveedores horizontales el portero, ¿no? Ahora, pregúntate con quién se hace la paritaria. Sí, no, bueno, sobre ese tema hay muchísimo. Hay una discusión. Sí, porque ahí quienes tienen menos peso relativo en la negociación son justamente quienes terminan pagando la expensa. Los propietarios. Digamos, o pagando... Y no tienen representación, o la que tienen es... Ese es un déficit que hay puntualmente y que se está tratando de alguna manera de solucionar, por lo menos hacerlo más equitativo. Porque el peso en la expensa es importantísimo, del salario del encargado, pese a que también ahora hay modalidades nuevas, ahora hay encargados que no viven dentro del edificio, que cumplen un horario y se van, todo esto tratando de achicar ese costo. Claro, porque a ver, vamos a poner cuáles son los elementos con el que tenemos y claramente el aumento del costo de vida, lo que ha sido la inflación, la devaluación en algún caso, el aumento de los salarios de los encargados de edificios, la seguridad. Digo, la verdad que hay muchos rubros. Obviamente también el impacto de la suba de tarifas, lo que marcábamos acá, también ha hecho que se agrave esta situación que eventualmente siempre tenía un índice de aproximadamente el 10%. Una de cada 10 personas que vive en un departamento no pagaba las expensas o de alguna manera le costaba cada vez más hacerlo. Ahora se ha duplicado y hasta triplicado. Y lo que quiero marcar es que las expensas, por lo menos en el promedio, han trepado 41% a lo largo del último año. Ahora, Juli, es bueno aclarar que las expensas que treparon así es porque aumentó la luz, aumentó el gas, que es el común. En muchos casos, nos contaba acá Jorge, en el edificio donde vive él, alquilan la portería para reducir expensas. O sea, es pérdida de un beneficio del encargado. Que, pero tiene un trabajo con sueldo. O sea, te digo... un lugar donde vivir que era un derecho ya ganado, digamos. Era un derecho adquirido. Pero también muchos los reniegan, pues también es un trabajo, sueldo fijo, en blanco. O sea, realmente hay todo un tema. Claro, hay edificios más chicos donde el consorcio de alguna manera lo que decide en muchos aspectos es si hay un departamento que era para el encargado, a veces terminan alquilándolo. Hay algunas polémicas vinculadas con esto porque hay quienes dicen, bueno, pero la verdad no se puede alquilar, ¿por qué? Bueno, porque es un derecho adquirido, como decía Daniela, del encargado del edificio. Repasamos, a ver, sobre todo esto, ¿no? ¿Cuál es la deuda promedio? La deuda promedio hoy es de tres expensas, es decir, 3 meses que se deja de pagar la expensa y después hay algún tipo de movimiento, es decir, quien tiene que pagarla, el vecino, lo que hace es se acerca al administrador del consorcio y le dice, bueno, me quiero poner al día, quiero pagar. ¿Por qué son 3 meses? Bueno, vamos a contar un secreto, que es que a los 90 días, generalmente el administrador del consorcio le envía una carta documento para ejecutar. Digamos, para que de alguna manera empiece a integrarle esa suma de dinero que empieza a deudar. Lo que pasa que a los 2 meses es cuando generalmente el administrador lo va a citar al vecino y le va a decir, mire, fíjese porque le podemos hacer un plan de financiamiento. Esto pasa hoy en la Argentina, es decir, vos dejás de pagar 2 meses las expensas, te llaman y te dicen, bueno, ¿quiere pagarlo en cuotas? Manténgase al día y en todo caso estos 2 meses nosotros se lo financiamos en varias cuotas. Claro, te prorratean. Claro, y es una forma de financiarse, claro que no estamos haciendo una apología de esto, digo, sencillamente pasa. Afecta más a los edificios más chicos, ¿por qué? Bueno, porque está claro que cuando un vecino, de pocos vecinos que hay en el edificio, deja de pagar, el resto tiene que, obviamente, hacer frente a un gasto mayor en términos proporcionales, pero además porque cuando no alcanza el dinero para el mantenimiento, hay una ecuación que la tienen bastante clara los administradores, es que si vos dejás de mantener un edificio durante un año, después te lleva 3 años tratar de reacomodar en términos del costo-beneficio lo que es esa falta de mantenimiento. Es decir, la verdad es que se paga mucho, para ponerlo en términos criollos, pagás mucho más dinero si dejás de mantenerlo que si vos mantenés un esquema puntualmente para asistir con determinado tipo de recursos, lo que son los ascensores, los espacios comunes, etcétera. A los 90 días, como les decía recién, del impago, es cuando los administradores mandan las cartas documento, pero a los 60 días es cuando se lo llama al vecino y se le dice, mire, lo podemos financiar. Esto si hay un administrador en el consorcio y si eventualmente hay algún tipo de forma de financiarlo, que generalmente lo que hay son previsiones, se hacen previsiones por si alguien deja de pagar. Y después, lo que decíamos recién, se financia en cuotas, pero hay una penalidad del 3% mensual.
esta penalidad está fijada en los estatutos generalmente de todos los edificios y no tiene que ver con la inflación, sino directamente con una alícuota que se cobra como una penalidad. Es decir, no es gratis que te terminen financiando, en todo caso tiene un costo financiero. Bueno, Julián, muchas gracias. No,